La pregunta que yo me hago, después de todas las noticias que están saliendo en los últimos días sobre el reglamento de motores y el reglamento de chasis para la temporada 2026 de Fórmula 1, y es una pregunta que me pone un poco los pelos de punta porque tiene muchísimas implicaciones, es la siguiente. ¿Vamos a tener que retrasar la introducción del reglamento técnico de 2026? Empieza a darme mucho miedo. La Fórmula 1, amigos, que se nos puede quedar a partir del año 2026 porque es demasiado compleja, con objetivos muy difíciles de alcanzar y por encima de todo, con cosas que seguramente hagan que se encarezca más con muy poquito tiempo. Y yo ahora mismo tengo la duda de si los equipos van a poder llegar a tiempo. Se ha publicado durante esta semana, supongo que lo habéis visto, información un poquito compleja y un poquito temerosa sobre las primeras luces que están arrojando las pruebas en simulador que se están haciendo con los monoplazas de 2026. Como digo, se está haciendo prueba en simulador con un setting base que me hace mucha ilusión, que se llama Fangio, y básicamente varios equipos junto con la FIA están empezando a probar esos monoplazas de 2026, y lo que se han dado cuenta es de que los coches son tan inestables que pueden llegar a hacer trompos en recta de meta y que tienen que conducir con tanta cautela que los tiempos por vuelta acaban siendo más lentos que los de un Fórmula 2. ¿Por qué trompos en recta de meta? Os preguntaréis. Porque hay que hacer un chasis muy especial, con unas condiciones aerodinámicas muy especiales, para adecuarse con esa idea de un motor 50-50, 50% motor de combustión interna, 50% motor eléctrico. Para tener punta de velocidad, básicamente, para aliviar un poquito la falta de potencia que puede venir del motor, se tiene que aliviar con aerodinámica. La idea inicial que había era hacer un alerón trasero móvil. Ese alerón trasero móvil estaría en el máximo de carga durante las curvas y en rectas se pondría muy planito para que no hubiera drag y por tanto no hubiera resistencia al avance y por tanto, aunque hubiera menos potencia por parte de los motores, los coches podrían correr más. ¿Cuál es el problema? Que ese setup que se ha probado es inconducible. Que los pilotos han visto que es tanta la diferencia, lo descompensada que está la aerodinámica en la parte delantera con la parte trasera, que el coche trompea en recta. Y que por tanto, para no tener esos trompos, tienen que conducir con una forma y un estilo muy cauteloso que acaba arrojando tiempos por vuelta más lentos que la Fórmula 2. Esto es terrible. Medidas que se van a tomar para paliarlo, pues ya se está hablando de que la FIA ha visitado varios equipos, ha escuchado las opiniones que tienen y que lo que se ha llegado a la conclusión es que el alerón delantero tiene que trabajar en conjunción con el alerón trasero para evitar esa descompensación aerodinámica. Es decir, que no solamente se va a implementar un alerón trasero móvil, sino que se tendrá que implementar un alerón delantero móvil también para que al menos no haya esa diferencia de agarre entre el eje trasero y el eje delantero cuando estés en una vuelta en el coche y por tanto no tengas esos trompos en curva. Ha hablado Christian Horner, por ejemplo, de esta situación y ha dicho que dice Christian Horner, que ha habido un buen progreso. Creo que la FIA ha asumido algunas ideas y se están haciendo alteraciones. Estamos esperando al reglamento de chasis, que será una parte fundamental del coche de 2026 y de cómo interactúa con las unidades de potencia. Todo esto a día 10 de abril de 2024. Y eso en la parte de chasis. Recordemos que el reglamento de 2026 cambia en dos vías. Una es la carrocería, la otra es el motor. De hecho, por el cambio de motor viene casi el cambio de chasis. Os hago el resumen rápido de qué es lo que cambia de motor para 2026. Ya sabéis, ¿no? Mantenemos la arquitectura V6 turbo híbrida. Vamos a tener una parte eléctrica mucho más fuerte, aunque se quita la MGUH porque es demasiado compleja, solamente se queda con la MGUK. Y lo que se quiere conseguir es esa inclusión 50-50, es decir, que el motor de combustión interna aporte el 50% de los caballos y el motor eléctrico aparte el 50% de los caballos. Obviamente es una cosa muy bonita de decir, cuando se ha puesto también en los bancos de potencia y cuando se han hecho las simulaciones, los equipos y la federación se han dado cuenta de que es muy complicado. Tan complicado que se ha empezado a hacer ya un modelo algorítmico para que haya una curva de entrega de potencia un poquito diferente y se quieren adaptar estas medidas también de ese turbo eléctrico override, de modo adelantamiento para el 2026, básicamente el push to pass que tienen en la IndyCar. Y todo eso, ya digo, se hace porque la parte eléctrica no es capaz de proporcionar la potencia suficiente para hacer las vueltas continuas al ritmo normal de carrera. Si antes el motor de combustión interna aportaba 750 caballos, el motor eléctrico aportaba 100 y pico, 200, y ahora resulta que quieres hacer 540 caballos con el motor de combustión interna y otros 400 y pico para llegar a los 1000 con el motor eléctrico, hay una descompensación absolutamente enorme. Claro, el último rumor que se está planteando también para ayudar a esta descompensación por la falta de energía eléctrica es
que se juegue con la gasolina. El plan inicial que había para 2026 era que el límite de gasolina, el depósito, tuviera una entrada máxima de 75 kilos. Ahora mismo estamos en 110. Y es verdad que la mayoría de carreras se pueden hacer por debajo de los 100 kilos porque los coches son ya muy eficientes, se han ajustado muy bien los motores en cuanto a consumo y lo que quieres hacer sobre todo es ir ligero de peso. Entonces, aunque nos quejemos del lift and coast y nos quejemos del ahorro de combustible, los equipos siempre van a intentar ir con menos peso, porque un coche menos pesado es más rápido, aunque tengas que ir haciendo gestión durante la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que ese objetivo de 75 kilos para 2026 se empieza a ver muy inalcanzable, porque resulta que necesitas tener el motor de combustión interna a un régimen seguramente más alto en algunos puntos de lo esperado para poder recargar la batería. No solamente a final de recta, sino también, imagínate, en curva lenta donde esperabas que el motor eléctrico te diera X potencia y ahora resulta que el motor eléctrico te da esa X potencia, pero tú, las revoluciones mínimas del motor para recargar la batería, en lugar de tenerlas a 7000 revoluciones, lo tienes que tener a 9000 o a 10000. Y eso significa que vas a tener que consumir más. Por tanto, ¿qué se está hablando? ¿Qué se está negociando? Aumentar esa capacidad del depósito de más de 75 kilos. ¿Cuál es el problema? Lo de siempre, la guerra política. Porque resulta que hay oposición y se considera que esto puede ser un ataque al equipo Ferrari. Porque parece ser que el equipo Ferrari tiene mejor controlado el tema del ahorro de gasolina, el ahorro de combustible. Y por tanto, Ferrari puede decir, que mi motor es de muy bajo consumo. Vosotros me habéis dicho que íbamos a ir con este reglamento. Pues tiramos con este reglamento. Se calculó con la potencia eléctrica lo que querían hacer con el depósito de combustible, pero obviamente ahora no lo tienen. Aparte de todo eso, hay una guerra política en ciernes también, y es una cosa que estamos pasando muy por alto de cara al reglamento de 2026. Y es que el Pacto de la Concordia termina en 2025. Es decir, la comisión técnica está en guerra y está sin cabeza ahora mismo. Dice, de hecho, la versión italiana del portal motorsport.com, publica Franco Núñez, que la FIA va a presentar durante esta semana a la comisión técnica un borrador de cómo pueden ser las reglas, ¿no? del chasis de la temporada 2026. Pero pasa una cosa. ¿Cuánto va a decidir esa comisión técnica? ¿Por quién está compuesta esa comisión técnica? ¿Cuándo se reúne esa comisión técnica? Lo dicho, el Pacto de la Concordia va a expirar a finales del año 2025. Lo que acaba es el contrato que hay entre Liberty Media, la FIA y los equipos. Las tres partes, FOM, Liberty y FIA, rompen ese contrato o expiran ese contrato en el 2025 y hay que empezar a redactar el contrato para el año 2026. Lo que sí que sigue en vigor es el contrato que se hizo a 100 años vista, que firmaron Bernie Ecclestone y la FIA en su momento, de cesión de derechos de explotación comercial de la Fórmula 1. Es un contrato que tiene Liberty FIA. Y sí que sabemos, tirando un poquito de hemeroteca, que hubo una gran guerra en su momento y se hizo un apaño por el tema de cómo se redactan los reglamentos. Entonces, justo lo que ataca a lo que está ocurriendo ahora, eso ya generó conflicto en algún momento. La pregunta es, ¿cómo está hecho ese reglamento? ¿Cómo está apañado? ¿Cuáles son esas cláusulas que se han acordado? ¿Y qué poder de decisión tienen sobre todo los equipos? Y en todo esto, tenemos que darnos cuenta de que estamos a 10 de abril, del año 2024. Y a mí me ha surgido una pregunta, también obviamente hablando con mucha gente y quiero aquí también dar las gracias al maestrísimo Raymond Blancafort, que tiene un artículo muy bueno publicado en nuestra web, en soymotor.com, que me ha iluminado también mucho sobre el tema y que me ha hecho sembrarme la semilla de la duda. Y es de verdad si vamos a llegar a tiempo con el reglamento de 2026. Creo que debería de empezar a ponerse esa duda encima de la mesa y pensar si es factible que, igual que pasó con la pandemia, se retrase el cambio de reglamento a 2027. Simplemente porque los equipos no puedan llegar a tiempo porque las cosas se están haciendo muy mal. La pregunta es esa, ¿no? Si vamos a llegar a tiempo. La FIA se ha dado cuenta de que la ha cagado. De que la ha cagado muy fuerte con el chasis de 2026. Han visto que con el alerón trasero móvil no se compensa del todo en la pérdida eléctrica y que encima han generado unos coches que de repente, cuando los pones en los modelos de simulación y los pones en el simulador, son inconducibles. Y entonces van a hacer una ñapa, y esa ñapa es hacer que el alerón delantero sea móvil también. ¿Sabéis el cambio que es eso, gente?
eso significa que hay que volver otra vez a reescribir el reglamento. Hay que replantearse el reglamento después de esto del alerón delantero y hay que volver a reescribir. Y es un reglamento que tiene que estar listo para enero del año 2025, porque el 1 de enero del año 2025 se supone que los equipos tienen que empezar a trabajar en estos coches. Pero ni siquiera tiene que estar para enero del año 2025, tiene que estar antes. Como tarde, hablando con Raymond Blancafort, me decía, y él tiene mucha experiencia, y él además es ingeniero y conoce muchísimo de la Fórmula 1, dice, como tarde, quizá deberíamos estar en septiembre para que los equipos solamente tengan el reglamento, lo lean y lo exploren. En ese caso, solamente en ese proceso de leer el reglamento y explorarlo, los equipos de Fórmula 1 pueden llegar a consumir 2 meses. Solamente, ni siquiera fabricando el coche, ni siquiera empezando a trabajar, sino simplemente leyendo el reglamento, asimilándolo, explorándolo, viendo si hay alguna laguna reglamentaria y diciendo, ok, el reglamento dice esto, estas son las medidas, estas son las cajas para el chasis, estas son las cajas para el alerón delantero y cómo tiene que funcionar. Ese proceso puede llegar a durar hasta 2 meses. Si lo acordáramos ahora mismo, en abril de 2024, mayo, junio, habrían terminado de explorar el reglamento. De junio a diciembre podían empezar a diseñar y en diciembre podrían empezar ya a fabricar, hacer pruebas en el túnel del viento, desarrollar y tener los coches listos para el 26. Y es un poco el plazo de trabajo que quiere poner la Fórmula 1 o que pedirían los equipos. Pero no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Y sinceramente, eso si la FIA acuerda ya cuál va a ser el reglamento. Y yo no creo que la FIA vaya a acordar que el reglamento esté en un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? Principalmente porque la FIA tiene un problema enorme, que no tiene ni capacidad técnica, ni seguramente económica tampoco suficiente para desarrollar un reglamento técnico tan complejo como el que se está poniendo para la temporada 2026 de Fórmula 1. Pensad que desarrollar un reglamento es increíblemente caro, porque no es solamente escribir el reglamento. O sea, desarrollar un reglamento significa que tienes que hacer pruebas con los ingenieros y que tienes que hacer pruebas también en simuladores, en túnel de viento, con maquetas, con simulaciones CFD, etcétera, etcétera. Y para eso necesitas pasta. Primero, los ingenieros que llevan este desarrollo son ingenieros que vienen de la Fórmula 1, que en algunos casos llevan fuera del tren de la Fórmula 1 hasta 5 años. Por tanto, han perdido un poquito de comba con la actualidad del deporte. Y por otro lado, son ingenieros que en algunos casos aspiran a volver otra vez a la Fórmula 1. Entonces, incluso la compartición o el 100% de información que les das puede ser limitado, porque es gente como Marcin Budkowski, por ejemplo, que coño, luego te vas a un Renault y puedes compartir información con ello. Y luego hay una cosa principal, que es el dinero. Y esto cuesta mucho dinero de hacer. Las maquetas del túnel de viento cuesta mucho dinero. Poner un túnel de viento en marcha y alquilarlo cuesta mucho dinero. Hacer simulaciones con CFD cuesta mucho dinero. Y todo eso lo tienes que hacer antes de redactar un reglamento, de ponerlo en blanco sobre negro y pasárselo a los equipos, porque lo que no puede ser es: esto va por aquí, yo creo que el coche tendría que ser así, y dar ese reglamento y que los equipos te lo devuelvan y digan, ¿qué mierdas has hecho? Que es un poquito lo que está pasando, ahora que se está empezando a probar en los simuladores y en los túneles de viento los chasis que se están empezando a promover para el año 2026. Y el problema es que ese dinero, por ejemplo, pues a la FIA le cuesta conseguirlo, porque la FIA depende casi enteramente del dinero de la Fórmula 1, es lo que más ingresos le da, depende de ese dinero de Liberty. Y simplemente el contrato de cesión de derechos que se le hizo a 100 años con Bernie Ecclestone son migajas, son absolutas migajas para la FIA. Y da la sensación de que, por ejemplo, este cambio de reglamento, que de alguna manera está liderado también por Mohamed Ben Sulayem, que es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, no digo que le pueda estar quedando grande, pero aunque él no sea un técnico, cuando un equipo falla y un coche no corre, le echamos la culpa a los ingenieros, sí, pero le echamos la culpa también al jefe de equipo. Y no sé si a lo mejor hay que echarle la culpa de este reglamento también al jefe de equipo del 11º equipo, que es la FIA. Y parece que quizá Mohamed Ben Sulayem, que ha estado acostumbrado a estar en federaciones donde a lo mejor ha tenido dinero a expuertas, ahora con las limitaciones de la FIA, pues no es capaz de hacerlo tan bien y no está sabiendo liderar esa transición que necesita la Fórmula 1, más allá de que está haciendo una guerra absolutamente sucia en algunos casos, en medio de una guerra política por, lo que digo, ese pacto de la concordia que se tiene que renovar de cara al año 2026. Los equipos, lo que dicen un poquito los insiders y lo que dicen las voces del paddock es que necesitarían unos 18 o 20 meses para trabajar con tranquilidad y con seguridades para el coche del año 2026. Es decir, que entre el momento en el que empiecen a trabajar y el momento en el que pongan el coche, no te digo en pista, pero que levanten la manta y lo enseñen en la presentación oficial de 2026, 18 o 20 meses y ya vamos yendo justos. Y es lo que se está diciendo dentro del paddock, ya vamos yendo justos. Y eso quiere decir que el reglamento tendría que estar escrito en piedra
entre julio, mayo, junio, julio de este año 2024. No va a pasar. No va a pasar. Es muy difícil que pase. A no ser que se fuercen muchísimo los plazos y hagamos shot in the dark, como dicen los ingleses. Tiro a la desconocida, absolutamente, y a la mierda, que sea lo que Dios quiera. Y vamos a tirar con este reglamento. Se dice, ya digo, que durante esta semana se va a presentar a la Comisión Técnica de la Fórmula 1 un primer boceto de cómo puede ser ese reglamento, pero ya digo, las simulaciones lo que están diciendo es que hay que cambiar la aerodinámica activa y hay que rehacer el tema del alerón delantero. Eso necesita tiempo de reescribir y eso necesita tiempo de interpretación. Yo no sé si vamos a estar a tiempo, mucho van a tener que correr en la FIA para poder realmente tener el reglamento a tiempo para lo que piden los pilotos y los equipos, que sea seguro de que dé seguridades para que los coches puedan estar en pista en el año 2026. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que podemos utilizar para atacar este problema? Cambiar el modelo de motor. Si el problema estamos diciendo que viene principalmente de que ese motor 50-50 está dando muchísimos quebraderos de cabeza y el chasis tiene que estar supeditado a ese motor, la lógica te dice, oye, dejamos el motor actual, metemos un V10 con biocombustibles, como se está diciendo en algunos sitios, y problema resuelto. El coche pesa menos, el chasis es mucho más fácil de adaptar a un motor V10 y ya está. Es una tecnología consabida, los fans lo quieren, todo el mundo contento. Por aquí. Perdón. Por aquí. Porque Audi y Ford, si haces eso, se te van. Audi y Ford, si haces eso, se te van de la ecuación. Y no es una cuestión de que los coches se te vayan de la ecuación, de que Audi y Ford se te vayan y digas, vale, pues tengo dos fabricantes menos de motor para el año 2026. ¿Quién ayuda a Red Bull a hacer sus motores? ¿Qué pasa con Sauber? Porque el equipo lo tiras a la basura. Lo tiras a la absoluta basura. ¿Te va a dejar Red Bull que cambies? Incluso aunque Red Bull esté forzando por una distribución diferente de energía. ¿Te va a dejar Red Bull que los dejes vendidos sin Ford y que por tanto tengan que hacer sus motores solos o tengan que echarse atrás y tener que volver ahora con el rabo entre las piernas diciendo, oye Renault, por favor, dame un motor, Ferrari, por favor, dame un motor? No va a pasar. No pueden cambiar el esquema. No pueden cambiar el esquema de motor. Me temo que es un mal necesario y que la Fórmula 1 va a tener que seguir con lo que tiene planeado dentro de esa negociación de intentar reducir a lo mejor ese 50-50. Otra solución que se puede adoptar, retrasar el cambio de reglamento, ponerlo encima de la mesa y decir, no llegamos a tiempo, chicos. Nos ha superado técnicamente las reglas de 2026. No somos capaces de daros un reglamento específico y un reglamento seguro a tiempo para que todo funcione bien. Y retrasamos el reglamento. No sé si es factible. Lo peor es que he planteado la pregunta de si habría que retrasar el reglamento de 2026 y la respuesta es que no sé si es posible. Porque hay tantos compromisos y hay tanto encima de la mesa que me da miedo que ya sea demasiado tarde para hacerlo. De nuevo, por ejemplo, con Audi, porque ya hay promesas encima de la mesa. Audi dijo, cambio de reglamento de 2026, yo voy a entrar porque es mi año. Si ahora de repente le haces esperar hasta 2027, sabiendo que han comprado antes de lo previsto Sauber en 2025 y que van a tener que pasar un año malo, ¿le vas a hacer pasar 2 años malos? ¿A cambio de qué? Porque tendrías que darle algo a cambio. Y encima si retrasamos y cambiamos el modelo de motor, estamos fastidiando todavía más a Audi. Entonces, eso es complicado. Segundo, no podemos retrasarlo pero haciendo ciertas concesiones, es decir, hacer un retraso escalado, por ejemplo, del cambio de reglamento, con el cambio de chasis, por ejemplo, para el 26 y el cambio de motor para el 27, porque vienen de la mano, porque cambiamos el chasis porque cambia el motor, que es para mí la primera vez en la historia que yo veo esto en la Fórmula 1, que un cambio de motor, y perdón que lo diga así, una cagada el planteamiento de motor, fuerza a que haya que adaptar el chasis también para que no se nos quede la cara colorada. No puedes hacerlo escalado, entonces o todo o nada en 2026 o en 2027. Y luego sobre todo está la guerra que hay siempre con los cambios de reglamento entre los que están más desarrollados y los que están menos desarrollados. Porque ahora te llega Ferrari y dice, no, yo llevo trabajando muchísimo tiempo en este reglamento, he decidido pausar el desarrollo de mis coches en el 24 y en el 25 para tener herramientas o para poner herramientas para el año 2026 y ahora ya ese trabajo no me lo vas a quitar. Entonces no te lo permito. Vamos a ir todos a una y vamos a ir con el reglamento de 2026.
Es complicada la situación y sobre todo a mí el miedo que me da es que en esta huida hacia adelante que está haciendo la Fórmula 1 con un concepto muy complicado que a mí me recuerda mucho a lo que ocurrió en el año 2024, en el año 2014, la Fórmula 1 se esté pegando un tiro en el pie y que efectivamente entremos en un ciclo como en el que entramos en el año 2014. Es que tenemos precedentes, o sea, la historia es muy fácil de leer, esto pasa mucho y la hemeroteca es súper jodida. En 2014, lo que pasó con un cambio de reglamento absolutamente bestial entre el año 2013 y esa temporada, con cambio reglamentario de aerodinámica y sobre todo con el paso de motores aspirados V8 a motores híbridos turbo V6, es que la parrilla se rompió por completo, absolutamente por completo. Los motores de Mercedes estaban a otro nivel. El primero estaba muy destacado respecto al resto, 700 y algo puntos de Mercedes en el campeonato de constructores en ese año respecto a los 400 que consiguió Red Bull. Red Bull ganó el campeonato el año anterior con 590, es decir, es hacer un 100%, un 200% más. Y sobre todo, todos los equipos que estaban motorizados por Mercedes estaban muy altos en la tabla y el resto se comían las migajas. La parrilla se rompió en 3 velocidades incluso. En 2013, ya digo, teníamos un campeonato de constructores súper escalado. En 2012 ni te cuento todavía más. Y lo que nos dejó el cambio de reglamento, un cambio de reglamento complejo, muy complejo como este que se está proponiendo, fue una parrilla rota y 8 títulos consecutivos del equipo Mercedes en el campeonato de constructores. Lo segundo que me da miedo que pase, que haya una escalada de precios. Que la Fórmula 1 se vuelva un escalón más inaccesible con ese escalón que ya se subió con los motores V6 turbo híbridos. El motor de 2014, ese V6 turbo híbrido, le costó a cada marca una inversión de 1.400 millones de euros en desarrollar. Inversión inicial, solo para ponerlo en marcha. Y luego empieza a hacer que la rueda gire. 1.400 millones de euros. Se supone que estos motores van a ser más simples. Se supone que utilizamos la arquitectura V6 de ahora y lo que hacemos es aumentar la parte eléctrica. ¿Sabéis lo que va a costar desarrollar baterías más caras, parte eléctrica más potente, que no se caliente, que no se queme, que entregue bien la potencia? Sobre todo, la madre de todos los problemas. El software que tiene que controlar esa parte eléctrica es muy complicado. Lo que es complicado es caro y lo que es caro lo pagan los que lo fabrican, pero sobre todo se repercute en la factura de los clientes. Y el miedo que me da es que los equipos pequeños puedan sufrir mucho si hay una escalada de precios con una Fórmula 1 muy compleja, que yo predigo que puede ocurrir. Si se repercuten los costes a los clientes, ¿van a poder hacer cuadrar las cuentas? Porque aquí el techo presupuestario, por ejemplo, no funciona. El techo presupuestario lo que hace es que los grandes no gasten demasiado. Es lo que impide que los grandes no se pasen, que no gasten burradas como lo que hacía Ferrari de 400 millones de euros para desarrollar un coche y un equipo de Fórmula 1. Ahora, el techo presupuestario no iguala por abajo. El techo presupuestario es alto y a equipos como una Williams, como una Haas, como una Alpine, por ejemplo, les cuesta en algunos casos llegar a ese tope del techo presupuestario. Si ya están en el límite, imagina si les subes la factura ahora de los motores. El ejemplo práctico para mí es lo que está pasando con Williams este año. No tienen dinero ni por personal ni por capacidad de fabricación para tener 3 chasis. Imagínate que ahora Williams, que ya tiene una factura de 2 millones de euros en 4 carreras de reparaciones de los accidentes de Albon y de Sargent, le metes la presión extra de que haya que pagar un motor Mercedes que te vale X más tanto porcentaje, porque es un motor nuevo, y como es un motor nuevo, aprovecharemos, porque hay inflación y lo escudaremos en la inflación. El desarrollo lo hemos hecho con inflación, tiene que ser más caro. Y por otro lado, que el desarrollo es más caro. Imagínate que le metas todavía más presión en ese sentido. Por otro lado, ya no es solamente el incremento de costes en cuanto a motor que tendrían los equipos pequeños. Es el propio incremento de costes que a los equipos pequeños les va a suponer desarrollar sus chasis y desarrollar su aerodinámica móvil. Señores, que es muy complejo, que estamos entrando en la era de la aerodinámica móvil con softwares que hay que desarrollar para hacerlo que funcione, con piezas que tienes que hacer ad hoc y es muy complicado y eso es mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no tienes dinero, te quedas donde estás y haces una cosa muy básica. Y los equipos grandes, aunque tengan un techo presupuestario, tendrán más recursos y podrán utilizarlos mejor. Y atacarán al detalle, en lugar de atacar a la supervivencia como Williams, que en lugar de desarrollar piezas, pues tiene que tener 3 chasis para poder correr. No te digo ni para ganar, para poder correr. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos Williams, Haas, Alpine, por ejemplo, se me vienen a la mente? Que van a estar
No van a competir, van a estar, pero no van a tener dinero para poder ser competitivos porque la Fórmula 1 será increíblemente compleja. No más cara, sino más compleja. Y premiará a la gente que tenga el dinero y sobre todo la estructura y la inercia para poder hacerlo funcionar. Y los tres de abajo no lo van a poder hacer funcionar. Y lo que vamos a ver es pues esa parrilla de 3-4 velocidades, ¿no? Y ahí a mí me da miedo que se nos pierda alguien por el camino. Me da miedo que el reglamento técnico de 2026 sea la muerte de un Williams, de un Haas o de un Alpine. Y es muy triste decirlo, pero puede pasar. Puede pasar que nos plantemos en 2026 o 2027 y depende de cómo se para esto, pues desaparezca un equipo y tengamos 9 equipos en la parrilla u 8 equipos en la parrilla. Porque ya ha pasado. Porque Caterham, HRT y Marussia no fueron capaces de hacer frente. En 2015 desaparece Caterham. O sea, perdón, en 2014, durante la temporada, desaparece Caterham. Tienen que hacer un crowdfunding para poder correr en la última carrera. Y desaparecen. Manor compite en 2015 y desaparece en 2016. ¿Por qué desaparecen? De nuevo, no quiero ser ventajista. Vale que esos equipos se fundaron con unas reglas y con unas promesas diferentes a lo que hay ahora. Pero desaparecen también porque de repente los motores eran increíblemente caros. Porque la Fórmula 1 fue increíblemente compleja y al dinero que te suponía simplemente desarrollar un chasis nuevo para un cambio de reglamento de chasis como hubo en el 2014, le tenías que sumar a poquinar el dinero extra que te pedía una Mercedes, una Ferrari, para poder hacer motores. Te digo más, miedo me da que Renault, viendo que están en las últimas, desenchufen y diga, se acabó. Porque Cosworth no pasó a la V6 turbo híbrida. Vale que era Cosworth y no Renault. Pero Cosworth desaparece a final de 2013. Y Cosworth estaba motorizando a estos equipos de final de la parrilla con motores más baratos. De repente no tienes esos motores Cosworth más baratos y por tanto tienes que ir a motores más caros y tienes el problema. No es una calentada de la nada, amigos. Brea, no es una calentada de la nada. Es empezar a ver consecuencias y qué puede pasar si no acertamos con este reglamento. Porque de verdad que me da muchísimo miedo. Y sobre todo es que yo sí que temo por los tres de abajo. Te digo una cosa. Darlington Capital, que es la que tiene Williams. Vale, una calentada. Me decís, me estoy calentando. Darlington Capital es un fondo a capital de riesgo. Ellos no son gente que le gusta las carreras, ellos no son gente que están en la Fórmula 1 porque me ha encantado siempre la Fórmula 1 y quiero hacer mi negocio ahí. Ellos quieren ganar dinero y ellos han visto en la Fórmula 1 una forma de ganar dinero. ¿Vosotros creéis que Darlington, después de lo que están viendo este año, de toda la inversión que han hecho, los pequeñísimos pasitos adelante que ha dado el equipo con muchísimo esfuerzo, la montaña que les queda por subir y la bola de nieve que se les ha hecho, en cuanto una mínima pieza ha fallado, o sea, en cuanto Albon toma mal la curva 6 de Melbourne, de repente 2 millones de euros que palmas, y un chasis menos, y una vergüenza para el equipo y problemas económicos? ¿De verdad creéis que nos están replanteando, oye, igual hay que vender ahora que esto todavía tiene valor? Porque si la bola de nieve sigue creciendo, miedo me da. Haas ya ha hecho lo máximo que puede hacer en Fórmula 1. O sea, Haas no va a ganar campeonatos del mundo. Haas entró, se puso en el mapa. Jim Haas pudo lucir un equipo de Fórmula 1 más allá de lo que tenía en Estados Unidos. Y oye, en los primeros años sumaban puntos regularmente. Haas ahora está sufriendo mucho. Han hecho una última reestructuración con Ayao Komatsu. Pero yo no sé cómo va a ir esto. Y si el cambio de reglamento les supone mucho dinero y se quedan últimos de cola, a vender. Y el equipo Alpine, ¿cuánto más va a soportar, por ejemplo, Luca De Meo, la vergüenza que está pasando ahora mismo el grupo Renault con Alpine? Llegará un momento en el que a lo mejor Luca De Meo diga, a vender, a la mierda. Jorge, hay previsiones de gasto. Los equipos nunca habían sido tan rentables como ahora. Ahora hay menos inversión necesaria y hay más dinero por parte de Liberty Media y de los patrocinadores. Pero también hay más gastos. Y Diego, te digo que también hablo con conocimiento de causa porque no he podido hablar con gente de Fórmula 1, pero sí que he podido hablar con gente de Fórmula 2. Y te dicen, por ejemplo, lo que les supone el calendario y piensas, estamos en un filo muy complicado. Muy, muy, muy complicado. De verdad, me da mucho miedo que podamos dejarnos algún equipo por el camino. Porque sobre todo porque ya tenemos una hemeroteca y esto ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado, sinceramente. Y sobre todo porque luego también, en el año 2025, en un caso más práctico, lo que vamos a tener es una temporada más de transición que nunca. Porque
Primero, ¿cuándo van a llegar los reglamentos para 2026 y cómo se va a trabajar sobre esos reglamentos? Y en segundo lugar, porque incluso para el mercado de fichajes, tú quieres ya que tu piloto de 2026, tu piloto estrella, esté trabajando en el simulador y esté trabajando en el coche de 2026. Porque va a ser el grandísimo cambio. Entonces, es que todo el mundo va a mirar de lado a 2025 y van a decir, esto no me importa. Me da igual lo que hay aquí en pista. Yo lo que quiero es hacer que las cosas funcionen bien en el año 2026. Y cuidado, porque el año que viene me da miedo que sea, en lugar de un año muy igualado, porque es cuando se exprime el reglamento al máximo, que la gente deje ahí los coches, estén como estén, y se pongan a trabajar en el año 2026. Y la pregunta también es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pues y siento atacar aquí a uno de mis clanes favoritos, o uno de los clanes por los que más respeto tengo, que son los ingenieros, pero de nuevo la brillantez de los ingenieros no se ha plasmado en una realidad fácil. Hay un debate que va por otro lado y tardaríamos horas en resolverlo, que es si la Fórmula 1 hizo bien introduciendo los motores V6 turbo híbridos. Yo tengo mi opinión y algún día, cuando haga autorreflexión y cuando lo escriba en papel, lo argumentaré bien, pero spoiler, creo que se podría haber hecho de otra forma. Y hemos vuelto otra vez a lo mismo. Nos hemos puesto delante una cosa absolutamente magistral, como es los motores más eficientes del mundo, 50-50, tecnología eléctrica, tecnología de motor de combustión, pero no es factible. De momento no es factible bajo las premisas de lo que es la Fórmula 1, que a mí al menos me gusta y que conocemos como Fórmula 1 hoy en día. Otra cosa es que tenga que cambiar la carrera y que nos tengamos que convertir en una categoría más de gestión de energía, como por ejemplo es una Fórmula E. Si estamos dispuestos a aceptar eso, ¿vale? También que se haga de una forma segura, porque hay algunos escenarios en los que se plantea que un coche tenga 1000 caballos por estar con la batería a tope y otro coche coexista en pista con 500 caballos, con la mitad de potencia. Eso sí que es conducción errática. Pero por un lado hemos visto que el reglamento de motor ha sido quizá demasiado ambicioso y ahora estamos dándonos de bruces con la realidad. Hemos sido muy ambiciosos y no somos capaces de hacerlo. Para intentar hacerlo funcionar, estamos cambiando las reglas de chasis. Y las reglas de chasis es que la ha cagado. La FIA la ha cagado. La ha cagado con las reglas de chasis, la han cagado. Propusieron algo y no vieron venir los problemas de la aerodinámica móvil y ahora me da miedo que sea tarde. Me da miedo que sea tarde. Y dentro del control que ha hecho la Federación de Automovilismo con las reglas de chasis y con las reglas de motores también, han hecho una lectura paupérrima. Porque estamos viendo que hay un problema enorme que ya se había vislumbrado y del que no aprendemos, que es, por favor, amigos, vamos a dejar de calcular la recarga de energía por vuelta. Porque no nos salen las cuentas. El problema es que todo el modelo matemático y todo el modelo de lo que es la Fórmula 1 de 2026 lo estamos hablando con recarga por vuelta. Joder, una vuelta en Mónaco no es una vuelta en Spa, amigo mío. No tiene nada que ver. Entonces no podemos utilizar eso como el baremo base. Decir, vamos a poner un límite de 8 megajulios de recarga por vuelta o de 8,5 megajulios de recarga por vuelta y vamos a poner una entrega de potencia de X kilovatios por vuelta por la parte eléctrica y X kilovatios por vuelta en la parte híbrida y vamos a poner un consumo de no sé cuántos kilos de combustible por segundo por vuelta y lo vamos a y tal. Es que no es por vuelta. Es que no es por vuelta, es que no puede ser por vuelta. Porque entonces te vas a Mónaco y tienes más batería de la que necesitas. Y te vas a Monza y te quedas en mitad de la recta parado porque no tienes batería suficiente. Y es lo que se está viendo también, que han tenido que dar marcha atrás y han empezado a sacar estos borradores del reglamento de motores en los que dicen, bueno, dependiendo del circuito, vamos a reducir la recarga máxima de 8,5 megajulios por vuelta a 8 megajulios. Porque no nos salen las cuentas. Entonces es, como diría aquel, es un quilombo enorme lo que ha hecho la Fórmula 1. Y a mí el miedo que me da es que estamos apurando demasiado. Creo que es tarde. Es alienígena que estemos en abril de 2024, a un año y poco más de 7-8 meses de que este reglamento tenga que verse en pista por primera vez, hablando de que todavía no sabemos cómo van a ser los coches. Y sobre todo, dando estos palos de ciego. Ojalá me equivoque y todo salga bien y la Fórmula 1 siga siendo lo divertida que es. Pero si un cambio de reglamento siempre rompe la parrilla, este cambio de reglamento en especial me da especial miedo. Y sobre todo lo que quiero es que esto no se nos vaya de madre
que no haya alguien que encuentre una laguna reglamentaria y tengamos otra época de dominio como la que ya hemos tenido con Mercedes, que no se nos escalen los costes y perdamos a gente por el camino, y sobre todo que cuando encendamos la tele en el Gran Premio de Bahrein o Arabia Saudí, depende de la ruta que lleve la Fórmula 1 en 2026, perdón, y veamos esas carreras, al menos yo, en lo que entiendo como Fórmula 1, siga reconociendo que lo que tengo delante del televisor es Fórmula 1. Y ahora mismo me da miedo que no pueda ser así.